Nunca voy a olvidar la noche en que mi abuelo me contó lo que le pasó en el cafetal. Yo tenía 12 años y estábamos sentados en el corredor de su casa en Tapachula, Chiapas. Afuera llovía fuerte y el viento movía las ramas de los árboles con un sonido que me ponía nervioso. Mi abuelo se llamaba Ernesto y esa noche tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me acerqué a él porque noté que tenía las manos apretadas sobre las rodillas, como si estuviera tratando de controlarse. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que hay cosas en este mundo que uno no debería encontrarse nunca, y que él tuvo la desgracia de toparse con una de ellas. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando mi abuelo todavía era el encargado de un cafetal grande que quedaba a las afueras del pueblo. Era un lugar hermoso de día, lleno de plantas verdes y el olor dulce del café maduro. Pero cuando caía la noche, el cafetal se transformaba en algo distinto. El silencio se volvía pesado, como si algo estuviera observando desde la oscuridad. Esa tarde en particular, todos los trabajadores ya se habían ido a sus casas. Mi abuelo tenía la costumbre de hacer un último recorrido a caballo antes de que cayera la noche por completo. Siempre revisaba que nadie hubiera dejado machetes o canastas entre las matas de café, porque las herramientas eran caras y no podían darse el lujo de perderlas. El sol ya estaba muy bajo, casi tocando las montañas, y el cielo se había puesto de un color naranja que parecía fuego. Mi abuelo montó su caballo, un animal noble de color café oscuro que se llamaba Lucero, y comenzó a adentrarse entre las filas de cafetos. El aire estaba quieto, sin un solo pájaro cantando. Eso le pareció extraño, porque siempre había loros y urracas haciendo escándalo a esa hora. Avanzó despacio revisando entre las plantas cuando de pronto escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era un llanto. El llanto agudo y desesperado de un bebé. Al principio pensó que alguna de las trabajadoras había olvidado a su hijo. Era común que las mujeres llevaran a sus bebés al cafetal y los acostaran sobre mantas bajo la sombra de los árboles mientras ellas trabajaban. Así que no le pareció tan raro. Lo que sí le pareció extraño fue que el llanto venía de muy adentro, cerca del arroyo donde casi nadie trabajaba porque el terreno era muy irregular. Mi abuelo espoleó al caballo y se dirigió hacia allá. El llanto se hacía más fuerte a cada paso. Era un sonido que te partía el corazón, como si el bebé estuviera sufriendo mucho. Entre más se acercaba, más desesperado sonaba el llanto. Finalmente llegó hasta un árbol de café muy viejo, de tronco grueso y ramas retorcidas. Ahí, al pie del árbol, sobre la tierra húmeda, había un bulto envuelto en una manta blanca. El llanto salía de ahí. Mi abuelo bajó del caballo de un salto. Su primer pensamiento fue de preocupación genuina. Pensó que tal vez la mamá del bebé había tenido alguna emergencia y tuvo que irse corriendo, olvidando a su hijo. Se acercó rápido, con el corazón acelerado, y levantó el bulto con cuidado. Era ligero, muy ligero. Demasiado ligero para ser un bebé real. Pero en ese momento mi abuelo no lo notó. Estaba concentrado en ayudar. Sostuvo el bulto contra su pecho y volvió a montar el caballo, acomodando al bebé en la montura frente a él. Comenzó a regresar por el mismo camino, pasando entre las matas de café que ya se veían casi negras con la luz que quedaba. El llanto continuaba, pero ahora era más suave, como si el bebé se estuviera calmando. Mi abuelo iba trotando despacio en el caballo, sosteniendo el bulto con cuidado para que no se cayera. El llanto se fue haciendo cada vez más débil, hasta que finalmente se detuvo por completo. Pensó que el bebé se había quedado dormido, tal vez arrullado por el movimiento del caballo. Justo cuando estaba pasando cerca del arroyo, donde el agua corría bajito entre las piedras, sintió curiosidad. Quería ver la cara del bebé, saber si lo conocía, si era hijo de alguna de las trabajadoras que él conocía. Así que jaló las riendas del caballo para detenerlo, y con mucho cuidado comenzó a levantar la manta. Lo primero que vio fue cabello oscuro, muy oscuro. Después, conforme seguía destapando, vio la piel del rostro. Estaba pálida, como si nunca le hubiera dado el sol. Y entonces el bebé abrió los ojos. Mi abuelo sintió que todo su cuerpo se quedaba helado.
Los ojos de esa criatura estaban hundidos en las cuencas, demasiado profundos, y eran completamente negros. No tenían blanco, no tenían brillo. Eran como dos hoyos vacíos que lo miraban fijamente, pero lo peor vino después. La cabeza del bebé comenzó a girar. No como gira la cabeza de una persona normal, sino lenta, muy lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Giró hasta quedar viendo directamente a mi abuelo, y en ese momento, la criatura sonrió. Cuando abrió la boca, mi abuelo vio dientes. No eran los dientes de un bebé. Eran pequeños pero puntiagudos, como agujas, y estaban manchados de algo oscuro. La criatura lo miraba con esos ojos sin fondo y seguía sonriendo. Entonces habló, y mi abuelo me juró que esa voz era lo más terrible que había escuchado en toda su vida. Era delgada, como un silbido, pero al mismo tiempo sonaba antigua, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. La criatura le dijo con esa voz horrible, «Mira mis uñas». Mi abuelo no quería mirar. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, que aventara esa cosa lejos y saliera corriendo, pero era como si algo lo obligara. Sus ojos bajaron solos hacia las manos de la criatura. Las uñas eran largas, mucho más largas de lo que deberían ser las uñas de un bebé. Eran negras, curvas, y parecían garras. Debajo de ellas había tierra, como si hubieran estado escarbando, y despedían un olor espantoso, a tierra mojada y a algo podrido. En ese instante mi abuelo reaccionó. Todo el terror que había estado conteniendo explotó de golpe. Con un grito aventó a la criatura lejos de él, hacia un lado del camino. El bulto cayó entre los cafetos y rodó un poco. El caballo se asustó muchísimo y comenzó a dar brincos y a relinchar como loco. Mi abuelo sacó su pistola, una vieja pistola que siempre llevaba por si se encontraba con alguna víbora o animal peligroso. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Apuntó hacia el suelo, hacia donde había caído la criatura, y disparó 2 veces. El sonido de los disparos retumbó en todo el cafetal y asustó todavía más al caballo. Lucero se encabritó completamente. Mi abuelo tuvo que agarrarse con fuerza de las riendas para no caerse. El caballo dio media vuelta y salió disparado hacia la salida del cafetal, galopando como si lo persiguiera el demonio mismo. Mi abuelo no volteó atrás ni una sola vez. Solo se aferró a la montura mientras el caballo corría entre las matas de café, saltando sobre piedras y raíces. Las ramas le pegaban en la cara y en los brazos, pero no le importaba. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente llegaron al límite del cafetal, donde empezaba el camino de tierra que llevaba a su casa, el caballo seguía corriendo. Estaba cubierto de espuma blanca en el cuello y los costados. Resoplaba con fuerza y tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. Mi abuelo tampoco estaba mejor. Cuando por fin llegó a su casa y se bajó del caballo, las piernas casi no lo sostenían. Estaba empapado en sudor frío y temblaba de pies a cabeza. Su esposa, mi abuela Rosa, salió corriendo cuando lo vio llegar en ese estado. Mi abuela Rosa se asustó muchísimo al verlo. Mi abuelo estaba blanco como un papel, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No podía hablar bien, solo tartamudeaba palabras sin sentido. El caballo tampoco estaba mejor. Lucero temblaba tanto que parecía que se iba a caer, y no dejaba de resoplar y moverse nervioso, como si todavía sintiera que algo malo andaba cerca. Mi abuela ayudó a mi abuelo a entrar a la casa y lo sentó en una silla. Le trajo agua, pero él no podía sostener el vaso porque le temblaban mucho las manos. Fue entonces cuando logró contarle lo que había pasado, entre pausas y con la voz quebrada. Mi abuela lo escuchó en silencio, poniéndose cada vez más pálida. Cuando terminó de hablar, mi abuela no dudó ni un segundo. Salió corriendo a la casa del vecino y le pidió que fuera rápido al ejido El Edén a buscar a Doña Remedios, la curandera más conocida de toda la región. El vecino vio la urgencia en sus ojos y se fue inmediatamente en su camioneta. Doña Remedios llegó como 1 hora después. Era una señora mayor, de cabello completamente blanco recogido en un chongo, y ojos muy penetrantes que parecían ver más allá de lo normal.
Traía consigo un morral de tela donde guardaba sus hierbas y cosas para limpiar. Cuando entró a la casa y vio a mi abuelo, ni siquiera preguntó qué había pasado. Solo negó con la cabeza lentamente, como si ya supiera. Le dijo a mi abuela que pusiera agua a hervir y que cerrara todas las puertas y ventanas de la casa. Doña Remedios sacó de su morral varias ramas de albahaca, ruda y romero. También sacó copal y un sahumerio viejo de barro. Encendió el copal y el humo comenzó a llenar la habitación con ese olor fuerte y dulce que nunca se te olvida. Empezó a rezar en voz baja, oraciones que mi abuelo no entendía bien pero que sonaban antiguas y poderosas. Después tomó las ramas de hierbas y comenzó a pasar a mi abuelo con ellas, desde la cabeza hasta los pies, una y otra vez, mientras seguía rezando. A veces soplaba el humo del copal sobre él. Mi abuelo me contó que durante la limpia sentía cosas extrañas. A ratos sentía mucho frío, como si alguien hubiera abierto todas las puertas en plena noche. Otras veces sentía un peso horrible en el pecho, como si algo se estuviera resistiendo a irse. Doña Remedios rezaba más fuerte en esos momentos y pasaba las hierbas con más fuerza. La limpia duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, Doña Remedios dejó las hierbas en una cubeta y se quedó mirando fijamente a mi abuelo. Había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y alivio. Entonces le dijo con voz firme y clara: «Lo que usted encontró en ese cafetal no era un niño de verdad. Era el diablo que toma esa forma para engañar a la gente de buen corazón. Usted tuvo suerte de reaccionar a tiempo, porque si lo hubiera traído hasta su casa, cosas terribles habrían pasado. Esa criatura se alimenta del miedo y de las almas. Nunca, nunca vuelva a ese lugar solo cuando oscurezca». Mi abuelo solo pudo asentir con la cabeza. Doña Remedios le dio instrucciones de bañarse con agua de hierbas durante 3 días seguidos y de no regresar al cafetal por lo menos 1 semana. También le dijo que pusiera sal en las esquinas de su casa y que mantuviera una veladora encendida toda la noche. Esa noche mi abuelo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y hundidos, esa sonrisa con dientes puntiagudos, y escuchaba esa voz horrible diciendo: «Mira mis uñas». Mi abuela se quedó despierta con él, rezando y sosteniéndole la mano. Al día siguiente, algunos trabajadores del cafetal fueron a revisar el lugar donde mi abuelo había encontrado la criatura. No hallaron nada, ni la manta blanca, ni rastros de nada, solo tierra removida cerca del árbol viejo, como si algo hubiera estado escarbando ahí. Desde ese día mi abuelo cambió. Nunca volvió a hacer rondines solo cuando empezaba a oscurecer. Siempre se iba antes de que cayera el sol, y si por alguna razón tenía que quedarse más tarde, se aseguraba de que alguien lo acompañara. También puso una cruz de madera en el lugar donde había encontrado a esa cosa, y les prohibió a todos los trabajadores acercarse a esa zona cuando ya estuviera oscuro. Pasaron los años y mi abuelo nunca volvió a toparse con algo así, pero tampoco olvidó lo que vivió. Cada vez que alguien mencionaba al bebé del cafetal, se ponía serio y guardaba silencio. Y yo, que lo escuché contar esta historia esa noche de lluvia, tampoco la he olvidado. Ahora que mi abuelo Ernesto ya no está con nosotros, a veces pienso en lo que me dijo al final de su relato. Me dijo que hay cosas en este mundo que existen aunque no las veamos, que andan por ahí esperando el momento adecuado para aparecer, y que lo mejor que uno puede hacer es respetar las señales, escuchar los consejos de los que saben, y nunca confiar en algo que parece demasiado normal en un lugar donde no debería estar. Yo le creo a mi abuelo, le creo cada palabra, porque cuando me contaba la historia sus manos todavía temblaban. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa desde la oscuridad, aunque estés completamente solo? En San Pedro La Laguna, un pueblo rodeado de montañas verdes y niebla espesa, vivía un hombre llamado Tomás. Era un agricultor sencillo, de 40 años, que toda su vida había escuchado las historias que los ancianos contaban en las noches. Historias sobre un ser extraño que vivía en las cuevas del monte, un ser que no era completamente humano. Tomás siempre pensó que eran cuentos para asustar a los niños, nada más. Pero todo cambió una tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Ese día,
Tomás regresaba de su milpa, caminando por el sendero de tierra que atravesaba el bosque. Llevaba su machete al hombro y una bolsa con elotes frescos. El aire estaba frío y húmedo, como siempre en esa época del año. Los pájaros habían dejado de cantar, lo cual le pareció extraño. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos sobre las hojas secas. Caminaba rápido porque sabía que pronto oscurecería, y nadie quería estar en el monte cuando caía la noche. De pronto escuchó algo. Un silbido. No era como el canto de un pájaro. Era un silbido agudo, prolongado, que venía de algún lugar entre los árboles. Tomás se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Miró hacia todos lados pero no vio nada, solo troncos oscuros y ramas enredadas. El silbido se repitió, esta vez más cerca. Sonaba juguetón, como si alguien estuviera llamándolo, invitándolo a seguir el sonido. Recordó entonces las palabras de su abuela, que había fallecido hacía años. Ella siempre decía que si escuchabas ese silbido en el monte, no debías voltear. Debías morderte el dedo meñique hasta sentir dolor, o voltear tu camisa al revés sin perder tiempo. Tomás no creía en esas cosas, pero algo en su interior le gritaba que obedeciera. Con manos temblorosas, se llevó el dedo meñique a la boca y lo mordió fuerte. El dolor lo hizo reaccionar. Siguió caminando sin mirar atrás, pero el silbido continuaba, ahora detrás de él, como si algo lo siguiera entre los árboles. Apuró el paso. Sus botas golpeaban el suelo con fuerza. Podía sentir una presencia, algo pequeño que se movía entre las sombras, manteniéndose siempre fuera de su vista. Cuando finalmente llegó al borde del pueblo, donde comenzaban las primeras casas de adobe, el silbido se detuvo. Tomás volteó por primera vez y solo vio oscuridad. Respiró hondo, tratando de calmarse. Quizás había sido su imaginación. Quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, cuando llegó a su casa, su esposa lo notó pálido y sudoroso. Le preguntó qué había pasado, pero Tomás no quiso hablar. Se limitó a cerrar bien todas las puertas y ventanas, cosa que nunca hacía. Se sentó en la cocina a tomar café caliente, pero no podía dejar de pensar en ese silbido, en cómo sonaba tan cerca, tan real. Al día siguiente, Tomás fue al mercado del pueblo. Ahí se encontró con don Esteban, un hombre mayor que conocía todas las historias antiguas. Tomás le contó lo que había escuchado en el monte, tratando de sonar tranquilo, como si no le importara mucho. Don Esteban dejó de sonreír. Su rostro se puso serio. «Ese silbido no es buena señal», dijo el anciano mirándolo fijamente. «El duende está despierto otra vez. Hace años que no se aparecía por estos rumbos». Tomás sintió un escalofrío. «¿El duende? Eso es solo un cuento, don Esteban». El anciano negó con la cabeza. «No es ningún cuento, muchacho. Ese ser existe. Vive en las cuevas del Cerro Grande, donde nadie se atreve a entrar. Sale cuando cae la tarde, buscando a quien llevarse. Usa un sombrero enorme que le cubre casi toda la cara y ropa tan vieja que parece hecha de tierra. Dicen que sus botas están tan gastadas que puedes escuchar cómo arrastra los pies cuando camina». Tomás tragó saliva. «¿Y qué quiere?» «Compañía», respondió don Esteban. «No soporta estar solo. Por eso busca a las mujeres bonitas, para hechizarlas y llevárselas a su cueva. Y a los niños les ofrece jugar, pero si aceptan, nunca regresan. O si regresan, ya no son los mismos. Quedan como perdidos, con la mirada vacía». Tomás quiso reírse, decir que eso era imposible, pero recordó el silbido, la sensación de ser seguido, y no pudo. «¿Cómo puedo protegerme?», preguntó en voz baja. «Si lo vuelves a escuchar, muérdete el dedo meñique. Si ves una figura pequeña entre los árboles, no le hables, no la sigas, ignórala completamente, y sobre todo, no salgas solo cuando oscurezca». Tomás asintió, agradeciendo el consejo. Regresó a su casa inquieto pero decidido a no volver al monte tan tarde. Sin embargo, los días siguientes fueron extraños. Varias personas en el pueblo comenzaron a reportar cosas similares. Una joven llamada Rosa,
Dijo que había visto una sombra pequeña observándola desde su patio. Un niño aseguró que alguien le había hablado desde el bosque, invitándolo a jugar. Y una señora mayor juró que había escuchado pasos arrastrándose fuera de su ventana toda la noche. El miedo comenzó a extenderse por San Pedro la Laguna. Las madres dejaron de permitir que sus hijos jugaran afuera después del atardecer. Los hombres comenzaron a caminar en grupos. Y Tomás no podía dejar de pensar en aquella tarde en el monte, en ese silbido que aún resonaba en su mente. Una noche, 2 semanas después de aquel encuentro, Tomás despertó sobresaltado. Eran cerca de las 3 de la madrugada. La casa estaba en completo silencio, pero él había escuchado algo. Un golpe suave en la puerta de madera, luego otro, y otro más. Se levantó despacio, tratando de no despertar a su esposa. Caminó descalzo hasta la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los golpes continuaban, lentos, rítmicos. Tomás se acercó y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién es? No hubo respuesta. Solo silencio. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuchó el silbido. Ese mismo silbido agudo y prolongado que había oído en el monte. Tomás retrocedió de inmediato, sintiendo cómo el terror le recorría todo el cuerpo. Los golpes en la puerta se detuvieron, el silbido también. Pero Tomás sabía que algo seguía ahí afuera, esperando. Podía sentirlo. Se quedó inmóvil en medio de la sala, sin atreverse a respirar, con los ojos fijos en la puerta de madera. Los minutos pasaban con una lentitud terrible. Entonces escuchó algo diferente. Pasos. Pasos lentos que arrastraban algo pesado como botas viejas sobre la tierra. Los pasos rodeaban la casa, despacio, deteniéndose frente a cada ventana. Tomás corrió a verificar que todas estuvieran bien cerradas. Sus manos temblaban mientras revisaba los pestillos. Cuando llegó a la ventana de la cocina, se quedó paralizado. Ahí, del otro lado del vidrio, alcanzó a ver una sombra. Era pequeña, más baja que un hombre normal, pero estaba ahí, completamente quieta, como observándolo. No podía distinguir su rostro porque un sombrero enorme le cubría la cabeza, tan grande que parecía imposible que pudiera sostenerlo. La ropa que llevaba era oscura y andrajosa, como si hubiera estado enterrada por años. Tomás cerró los ojos con fuerza y se mordió el dedo meñique hasta sentir el sabor metálico de su propia sangre. Cuando volvió a abrir los ojos, la sombra había desaparecido. Los pasos se alejaron lentamente hasta que ya no se escucharon. El silencio regresó a la noche. Tomás se dejó caer en una silla, temblando, sudando frío. No durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la cocina, con un machete sobre las piernas, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente su esposa notó su estado. Le preguntó qué le pasaba, por qué tenía los ojos rojos y por qué no había dormido. Tomás no quiso preocuparla, así que inventó una excusa sobre dolores de estómago. Pero cuando salió de su casa para ir al mercado, se encontró con algo que le heló la sangre. En el suelo, justo frente a su puerta, había huellas. Huellas pequeñas, del tamaño de las de un niño, pero con la forma de botas viejas. Y esas huellas rodeaban toda la casa. Tomás sintió que las piernas le flaqueaban. Esto no era su imaginación. No era un cuento. Era real. Completamente real. Decidió ir a buscar a don Esteban de inmediato. Lo encontró sentado afuera de su casa, fumando su pipa de madera. Cuando Tomás le contó lo que había pasado durante la noche, el anciano dejó de fumar. Su expresión se volvió grave. «Te ha marcado», dijo don Esteban con voz ronca. «El duende te ha elegido. No sé por qué, pero ahora estás en su lista. No va a dejarte en paz». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Tomás desesperado. «Tengo esposa, tengo hijos, no puedo permitir que ese ser se acerque a mi familia». Don Esteban pensó por un momento, mirando hacia las montañas. «Hay una forma de detenerlo, pero es peligrosa. Necesitas encontrar su cueva y dejarle una ofrenda. Pan, aguardiente, tabaco, cosas que le gustan.
Si acepta la ofrenda, te dejará en paz. Pero si la rechaza, o si lo ofendes de alguna manera, empeorará todo. ¿Dónde está su cueva?, preguntó Tomás. En el cerro grande, donde el bosque es más espeso. Nadie va por ahí porque los que entran no siempre regresan. Pero si decides ir, hazlo antes del atardecer, nunca de noche. Y lleva contigo algo de hierba santa. Eso lo mantiene alejado mientras caminas. Tomás agradeció el consejo y regresó a su casa con el corazón pesado. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con ese miedo, esperando cada noche a que los golpes en la puerta regresaran. Esa misma tarde, preparó una bolsa con pan recién hecho, una botella de aguardiente y tabaco. También consiguió hierba santa con una curandera del pueblo. Su esposa le preguntó a dónde iba, y él le dijo que tenía que revisar unos cultivos en la montaña. Mentir le dolía, pero no podía decirle la verdad. Caminó hacia el cerro grande con paso firme, aunque el miedo le mordía las entrañas. El bosque se hacía más denso a medida que subía. Los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Tomás apretaba la hierba santa en su mano izquierda mientras avanzaba, buscando alguna señal de la cueva. Después de caminar casi una hora, encontró una entrada oscura entre las rocas. Era pequeña, casi escondida por raíces y maleza. Un olor extraño salía de ahí adentro, como a mojo y a algo más, algo que no podía identificar. Tomás se acercó despacio, con todos los sentidos alerta. Dejó la bolsa con las ofrendas justo en la entrada de la cueva y retrocedió varios pasos. «Aquí traigo esto para ti», dijo en voz alta aunque le temblaba. «No quiero problemas, solo quiero que me dejes en paz, que dejes en paz a mi familia». No hubo respuesta, solo el silencio del bosque. Tomás esperó unos minutos más, pero nada sucedió. Decidió marcharse antes de que oscureciera. Bajó del cerro lo más rápido que pudo, mirando constantemente hacia atrás, sintiendo que en cualquier momento algo podría salir de entre los árboles. Esa noche, Tomás durmió mejor. No hubo golpes en la puerta, no hubo silbidos. Por primera vez en semanas, descansó. Los días siguientes fueron tranquilos también. Empezó a pensar que la ofrenda había funcionado, que el duende había aceptado su trato. Pero se equivocaba. Una tarde, mientras regresaba del mercado, se encontró con la esposa de su vecino. La mujer estaba llorando, con el rostro descompuesto por la angustia. Tomás le preguntó qué había pasado. «Es mi hija», sollozó la mujer. «Mi pequeña Lucía. Desapareció ayer en la tarde. Estaba jugando en el patio, y cuando salí a buscarla, ya no estaba. La hemos buscado por todo el pueblo, pero no aparece». Tomás sintió un nudo en el estómago. Lucía era una niña de apenas 6 años, alegre y curiosa. «¿No dejó ninguna pista?», preguntó. «Solo sus zapatos», respondió la mujer entre lágrimas. «Los encontramos en el borde del bosque, como si se los hubiera quitado para caminar descalza. Pero no tiene sentido. ¿Por qué haría eso?». Tomás lo supo de inmediato. El duende se había llevado a la niña. Y de alguna forma Tomás sentía que era su culpa. Quizás el duende no había aceptado la ofrenda. Quizás se había enojado. O quizás simplemente necesitaba a alguien más. Alguien inocente. «Voy a buscarla», dijo Tomás con determinación. «Sé dónde puede estar». La madre lo miró con esperanza desesperada. «¿De verdad? ¿Dónde?». Tomás no respondió. Corrió a su casa, tomó su machete y una antorcha, y se dirigió otra vez hacia el cerro grande. Esta vez no esperaría a que oscureciera. Entraría a esa cueva y traería a Lucía de vuelta, costara lo que costara. El camino hacia la cueva le pareció más corto esta vez, impulsado por la urgencia. Cuando llegó a la entrada oscura entre las rocas, notó que la bolsa con las ofrendas ya no estaba. Había sido tomada. Pero eso no significaba que el duende estuviera satisfecho. Tomás encendió la antorcha y entró a la cueva. La oscuridad era profunda y el techo era tan bajo que tuvo que agacharse. El olor a humedad se hacía más fuerte con cada paso. Las paredes estaban húmedas y resbalosas. Caminó durante varios minutos,
adentrándose en las entrañas del cerro, hasta que llegó a una caverna más amplia. Ahí en el centro, vio algo que le detuvo el corazón. Lucía estaba sentada en el suelo de tierra, con las piernas cruzadas, mirando hacia la pared de roca como si estuviera hipnotizada. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si no estuviera realmente ahí. Sus pies descalzos estaban sucios y arañados. No parecía darse cuenta de que Tomás había entrado. No se movía, no parpadeaba. Solo permanecía ahí, completamente quieta. «Lucía», llamó Tomás con voz suave, acercándose despacio. La niña no respondió. Él se arrodilló frente a ella y la tocó suavemente en el hombro. «Lucía, soy yo, Tomás. Vine a llevarte a casa con tu mamá». La niña giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos lo miraron sin reconocerlo, sin expresión alguna. Era como si estuviera dormida aunque tuviera los ojos abiertos. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era exactamente lo que don Esteban había mencionado. El duende la había hechizado. Entonces escuchó el sonido, ese silbido familiar, agudo y prolongado, que ahora resonaba dentro de la cueva. Venía desde más adentro, desde un túnel oscuro que Tomás no había notado antes. El silbido se hacía más fuerte, más cercano, y con él venía el sonido de pasos arrastrándose, botas gastadas sobre la piedra húmeda. Tomás tomó a Lucía en brazos. La niña no opuso resistencia, pero tampoco ayudó. Era como cargar un cuerpo sin vida. Él se dio vuelta rápidamente, dispuesto a salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando levantó la vista hacia la salida, se quedó helado. Ahí estaba, la figura pequeña bloqueando la entrada. No medía más de 1 metro de altura, pero su presencia llenaba toda la caverna con una sensación opresiva de terror. El sombrero enorme le cubría casi toda la cara, dejando ver solo una barbilla puntiaguda y una boca torcida en algo que podría ser una sonrisa. Su ropa era efectivamente vieja y raída, cubierta de tierra y musgo, como si hubiera estado en esa cueva por siglos. Las botas estaban tan desgastadas que se podía ver la piel grisácea de sus pies a través de los agujeros. El duende no se movía, solo observaba a Tomás con esa sonrisa extraña. Luego habló. Su voz era rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, y sonaba infantil y anciana al mismo tiempo. «La niña se queda», dijo. «Es mi amiga ahora, vamos a jugar juntos por siempre». «No», respondió Tomás tratando de sonar firme aunque el miedo le apretaba la garganta. «Ella tiene una familia que la necesita. Tiene que regresar a su casa». El duende ladeó la cabeza haciendo que el sombrero se moviera de forma extraña. «Tú trajiste ofrendas, pero lo que yo quiero no es pan ni aguardiente. Yo quiero compañía. No me gusta estar solo en esta cueva oscura. Esta niña es perfecta. Se quedará conmigo». Tomás apretó a Lucía contra su pecho. «No voy a permitirlo, déjanos salir». La sonrisa del duende se hizo más amplia, mostrando dientes pequeños y amarillentos. «Si te vas con ella, vendré por ti cada noche. Golpearé tu puerta, miraré por tus ventanas, silbaré hasta que enloquezcas. Y cuando te descuides, me llevaré a alguien más de tu familia. Quizás a tu esposa, quizás a tus propios hijos». El terror que Tomás sintió en ese momento fue indescriptible, pero también sintió rabia. Rabia por todo el miedo que había vivido, por las noches sin dormir, por esta niña inocente que había sido arrancada de su hogar. Dejó a Lucía en el suelo con cuidado y tomó su machete con fuerza. «No te tengo miedo», mintió Tomás alzando el machete. «Voy a salir de aquí con ella y tú no vas a impedirlo». El duende soltó una risa que sonaba como el chirrido de una puerta oxidada. «Ese machete no puede hacerme nada. Yo no soy como tú. Llevo aquí desde antes de que nacieran tus abuelos, desde antes de que este pueblo existiera. He visto generaciones enteras crecer y desaparecer. ¿Qué crees que puede hacer un simple hombre contra mí?» Tomás recordó entonces algo más que don Esteban le había dicho. Algo que había mencionado de pasada pero que ahora cobraba sentido. El duende no soportaba el hierro. Los objetos de hierro lo debilitaban, y su machete era de hierro puro. Sin pensarlo más, Tomás lanzó el machete hacia el duende. El arma giró en el aire y cayó justo frente a la criatura, clavándose en la tierra.
El duende retrocedió de inmediato con un chillido agudo y doloroso, como si el simple contacto con el hierro le quemara. Su figura comenzó a temblar, volviéndose más borrosa, menos sólida. Tomás no perdió tiempo. Tomó a Lucía otra vez en brazos y corrió hacia la salida, pasando junto al duende que seguía retorciéndose y chillando. Corrió por el túnel oscuro, tropezando con las piedras, golpeándose contra las paredes, pero sin detenerse. La antorcha se le cayó en algún momento, pero la luz del atardecer que entraba por la salida de la cueva era suficiente para guiarlo. Salió de la cueva respirando con dificultad, con Lucía todavía en sus brazos. Bajó del cerro lo más rápido que sus piernas le permitieron, sin mirar atrás, esperando en cualquier momento escuchar el silbido o los pasos arrastrándose detrás de él. Pero no escuchó nada. Solo el viento entre los árboles y su propia respiración agitada. Cuando llegó al pueblo ya era de noche. Las personas salieron de sus casas al verlo llegar con la niña. La madre de Lucía corrió hacia ellos llorando, tomando a su hija de los brazos de Tomás. La niña parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo, y comenzó a llorar. Era una buena señal. Significaba que estaba volviendo en sí. Tomás cayó de rodillas en la tierra, exhausto, temblando. Varias personas lo rodearon, haciéndole preguntas que no podía responder. Solo quería llegar a su casa, abrazar a su esposa y a sus hijos, y no volver a pensar en esa cueva nunca más. Los días siguientes fueron extraños. Lucía se recuperó poco a poco, aunque no recordaba nada de lo que había pasado. Cuando le preguntaban dónde había estado, solo decía que recordaba estar jugando, y luego despertar en brazos de Tomás. Era mejor así. Algunos recuerdos era mejor no tenerlos. Tomás nunca volvió a escuchar el silbido. No volvió a haber golpes en su puerta durante la noche. Las huellas pequeñas nunca más aparecieron alrededor de su casa. Parecía que el duende había decidido dejarlo en paz. O quizás el encuentro con el hierro lo había debilitado lo suficiente como para que regresara a lo más profundo de su cueva y no saliera más. Pero don Esteban le advirtió que no bajara la guardia. «El duende es paciente», le dijo el anciano. «Puede esperar años, décadas incluso, pero no olvida, y tarde o temprano, cuando menos lo esperes, podría regresar». Esas palabras se quedaron con Tomás para siempre. Ahora, cada vez que cae la tarde y las sombras se alargan sobre el pueblo, él mira hacia las montañas con desconfianza. Cada vez que escucha un sonido extraño en la noche, su corazón se acelera, y cuando ve a los niños jugando cerca del bosque, siempre les advierte que no se alejen, que no hablen con extraños, y sobre todo, que si alguna vez escuchan un silbido en el monte, corran a casa sin mirar atrás, porque en los pueblos antiguos de Guatemala, en las montañas donde la niebla nunca se disipa del todo, todavía hay cosas que esperan en la oscuridad. Cosas pequeñas, con sombreros grandes y botas gastadas, que viven en cuevas escondidas y que salen cuando cae la tarde, buscando compañía. Y aunque Tomás salvó a Lucía ese día, él sabe que el duende sigue ahí afuera, esperando, silbando en la oscuridad, observando desde los árboles, listo para encontrar a su próximo compañero de juegos. Y tú, que escuchas esta historia, si alguna vez visitas esos pueblos antiguos, si caminas por esos senderos solitarios cuando el sol se esconde y escuchas un silbido extraño entre los árboles, recuerda lo que hizo Tomás. Muérdete el dedo meñique, no voltees, no sigas el sonido, y sobre todo, corre, corre sin mirar atrás, porque si es el duende quien te está llamando, ya es demasiado tarde para ti.